Vamos a dar la más cordial bienvenida a Jorge Aguilar, candidato por el Distrito Sur, quien nos va a dar detalles sobre su plan de trabajo. Y para nosotros es importante darlo a conocer, especialmente para nuestros oyentes de la zona de la provincia de Manabí. Nosotros abarcamos todo el perfil costero como radio y es muy agradable mantener informados a nuestros oyentes, así mismo a nivel de redes sociales, cada una de ellas. Quien le habla, Tangi Zambrano, me acompaña Roberto Reyes para abordar esta entrevista. Bienvenido. Bueno, muchas gracias a este prestigioso medio de radio que nos permite, nos da la oportunidad. Y gracias, Tanya, gracias, mi estimado Roberto. Y un saludo a todo cordial a toda la provincia de Manabí que nos está escuchando. Y me permito presentar, mi nombre es Jorge Aguilar, estoy como candidato a la Asamblea Provincial por el Distrito Sur. Y aquí estamos para hablar temas, obviamente, que hoy por hoy estamos sintiendo, viviendo en zozobra, el tema de la inseguridad. Y que, bueno, hay algo que hacer por nuestra provincia. Cuando uno ama su patria, desea realmente el cambio verdadero, uno se alista como buen soldado para defender los claros y sagrados intereses de la patria. No ha sido tan fácil esta decisión, pero cuando realmente queremos crear una política criminal para poder combatir el mal, que es la inseguridad, hay que atacarla en una manera preventiva a las causas. Así que estoy aquí a las órdenes. Usted menciona e inicia su introducción destacando el tema de la seguridad como candidato del Distrito Sur, y esto me llama de manera personal mucho la atención. A nivel de temas de seguridad en nuestra provincia y también en todo el perfil costero tenemos temas en la parte marítima, robo de motores, secuestro de pescadores y demás incidencias que quizás no están siendo muy bien atendidos, o existe esa percepción de desamparo por nuestros pescadores artesanales. Así es, efectivamente tenemos también una Armada Nacional que es la responsable de poder cuidar obviamente a todos nuestros el sector productivo, el sector pesquero. Entonces obviamente tienen que trabajar con inteligencia y aprovechar la tecnología hoy por hoy, que tenemos drones, tenemos tecnología de punta, pero lo importante es atacar las raíces. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros hermanos pesqueros que están quitando hoy por el tema de vacunas, el tema de estar extorsionándoles? Entonces vemos que les quitan los motores cuando no pagan las vacunas y muchas veces hasta le causan explosión las lanchas. Obviamente esto existe una afectación. Entonces no podemos nosotros quedarnos callados, ver como que las cosas normales hoy por hoy nos presentan como lo anormal, nos presentan como que fuera normal. Entonces hay que atacar obviamente con una cultura de prevención y buscar obviamente hacer un análisis de riesgo para poder atacar el origen de todo esto. La información es importantísimo y tener la información es poder. Hay que hacer una revisión al interior de las Fuerzas Armadas, de la Policía Nacional, porque todos conocemos quiénes son realmente los que están haciendo daño. Pero a veces nos quedamos como que en paños tibios, si actuamos, no actuamos, tenemos el respaldo, no tenemos el respaldo. Es necesario actuar de una forma contundente con aquellos que persisten en el mal. Ya estamos hablando obviamente de una actitud represiva, porque no podemos permitir que este tipo de situaciones nos vayan causando daño tras daños y que nuestros productores, quienes generan obviamente la economía, se sientan amenazados, puedan vivir un clima de inseguridad, no tener esa paz, esa tranquilidad. Entonces es importante, por eso, apuntar a un proyecto obviamente criminológico para poder enfrentar obviamente estos males, tanto en sus causas, en sus efectos, como debe ser. ¿Cuál es el diagnóstico y la solución en su plan de trabajo para combatir esta situación? En el sector pesquero, miren, nosotros tenemos que obviamente que apuntar lo que entra y sale por el mar. Hay que bloquear, también hay que atacar las estructuras criminales. Estas estructuras hay que golpearles fuertes en sus bases. En sus bases hablamos en la economía, en sus estructuras económicas hay que apuntar, debilitar estas fuerzas del mal, porque no podemos estar siempre solamente atacando los efectos, eso no logramos nada, hay que buscar las causas. Sé que el crimen organizado está enquistado en todos lados, está mismo en la política, está en la justicia, lamentablemente, pero hay que depurar,
hay que utilizar tecnología para poder, obviamente, realizar un trabajo de gestión. Cada persona que está al frente de una institución tiene que responder. También hay que combatir la corrupción. Hay que hacer una buena administración. Necesitamos gente que realmente se comprometa con la provincia y con el país. Un verdadero cambio con un plan, obviamente, que estamos nosotros elaborando. Hay que retomar el control social. Hay que crear cultura, la educación, poder recurrir hacer una reseña histórica en los tiempos de antes, cómo nos daban lo que son acción cívica, ética en la escuela. Hay que retomar eso, porque es importantísimo llenar ese tipo de principios y valores y forjar obviamente en nuestros jóvenes, porque si bien es cierto, los jóvenes de ahora han decidido obviamente apuntarse a alinearse a una banda criminal, es porque el Estado mismo no les da la oportunidad. Entonces, cuando uno se le da la oportunidad, estos líderes de grandes estructuras criminales utilizan a nuestros jóvenes para que sean prácticamente carne de cañón, obviamente para cumplir todos sus ilícitos. Don Jorge Aguilar, buenos días. Acerca de la seguridad, porque vivimos en un país inseguro, y más que todo en la provincia de Manabí, sicariato, han dicho y han manifestado las autoridades que son disputas de territorio, que se están dando generalmente, pero a veces y hay ocasiones han existido en que hay vidas colaterales y justamente mueren personas inocentes. Ahora, conociendo este grave problema, ya no podemos hablar de trabajo preventivo, sino ir a atacar donde está la médula, el meollo del asunto. Y para ello se necesitan proyectos, y dentro de esos proyectos, ¿cuáles son los que usted tiene de llegar a la Asamblea Nacional? Mire, nosotros tenemos que siempre una política criminal se actúa en base a la prevención, en la disuasión y la represión. Cuando ya vemos que la represión obviamente cada día está ganando más terreno, hay que revisar quiénes están al frente, obviamente encargados del control de la seguridad. Entonces, tenemos también la UAFE. Esta unidad de análisis financiero sabe qué empresas son realmente que tienen recursos lícitos y qué empresas utilizan como fachada para poder lavar dinero y utilizar recursos ilícitos. Entonces, desde ahí hay que apuntar y depurar. Hay que colocar, si cabe decirlo, funcionarios que sean transparentes y obviamente que sean evaluados, que se les haga un seguimiento a través de pruebas polígrafas, todo lo demás, pero hay que utilizar todos los recursos, porque de eso depende mucho para que tener la información y con esa información nosotros poder atacar las raíces. Las raíces del mal es debilitar las estructuras criminales. Una vez que nosotros logremos debilitar con nuestras Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, obviamente, vamos a lograr que ellos sientan ese efecto, porque con ese dinero es que financian y puedan contratar muchos jóvenes que los utilizan como carne de cañón, ¿sí? Entonces hay que también apuntar en los centros de rehabilitación, las cárceles, que hoy por hoy de rehabilitación no tienen nada, son una escuela de perfección del crimen, del delito. Entonces hay que apuntar allá. El Estado está siendo demasiado asistencialista, dándoles recursos, 40 millones anuales, que bien se pueden ahorrar y ser destinados obviamente para la seguridad más bien, y no destinarles para la comida. No quiere decir con esto que no se les dé comer, sino que más bien incentivar que los mismos reos, los mismos PPLs puedan ser productivos. Entonces es una manera de motivarlos para que ellos puedan generar, sean prácticamente personas de bien al hacer una cultura de rehabilitación. Es decir, podemos crear labores tranquilamente puedan crear, elaborar pupitres dentro de las cárceles, que bien le hace para el sector de la educación. También podemos trabajar en el ámbito de los textiles, que pueden preparar tranquilamente y confeccionar uniformes. Entonces, se vuelven productivos, ellos pueden pagar su comida y además de eso pueden tener también su salario, que eso les va a permitir tranquilamente desde adentro mantener a su familia. Porque hoy por hoy vemos muchos reos que caminan para allá, para acá a un lugar, y que incluso le han perdido miedo a la cárcel, que también es otro factor. Porque mucha gente dice, voy a la cárcel, pero bueno, en la cárcel sabemos que tenemos todas las comunidades, todas las prebendas, tienen buena comunicación,
Entonces de cárcel no tienen nada. Allá lo que vemos y rehabilitación peor. Entonces hay que apuntar a retomar la cárcel. El control social es muy importante, tanto su parte formal como informal. Pero hay que justamente retomar las cárceles y que estén, obviamente, que el Estado tenga el control y que no sean ellos prácticamente los líderes de estas bandas que manejan las cárceles del país y que dan sus órdenes, obviamente, desde adentro y dicen quién vive y quién no vive en la parte de afuera. Jorge, usted ha mencionado bastante el tema de la seguridad en este espacio de diálogo, pero dentro de si llegase a ganar y a representarnos como Distrito Sur en la Asamblea Nacional, ¿sus planes de trabajo solo serán volcados al tema de seguridad o tiene otras líneas de acción como el tema de la parte social, las fiscalizaciones de obras, que las necesitamos enormemente en la provincia? Porque aquí estamos hablando de que Manabí es una de las provincias que tiene muchos problemas en sus obras y que de una u otra manera nos sentimos ya decepcionados. ¿Qué es lo que pasa con nosotros como ciudadanos? Y lo digo como ciudadana, no como periodista. Sentimos ya esa sensación de no creer en quienes van a ocupar un curul en la Asamblea Nacional porque no sentimos que estén haciendo su trabajo. Entonces, ¿cuáles serían sus líneas de acción dentro de la Asamblea? Mire, lamentablemente, hoy por hoy, el tema de los asambleístas está devaluado. Y hoy ponerse como un político es, aunque tenga un capital muy bueno, excelente solvencia, de modales, todo, el hecho mismo de ponerse como candidato a participar como asambleísta y cualquier dignidad, la gente lo dice, lo mismo es siempre, es lo mismo que ocurre, y yo entiendo ese malestar, entiendo esa indignación y esa decepción porque yo lo he vivido en carne propia, lo que ocurre. Pero el mal siempre va a triunfar y va a prosperar cuando la gente de bien dejamos de hacer algo. Entonces, hoy me he puesto, obviamente, me he alistado como un buen soldado para defender los caros y sagrados intereses de la patria. No vamos a ir a un lugar solamente a quemar un puesto. Tenemos que, obviamente, que responder a un pueblo. Zapateros a sus zapatos. Tenemos que ir gente con conocimiento de causa. En el ámbito de seguridad vamos también a trabajar una de las causas, que es la corrupción. La corrupción que está enquistada en todos los estamentos. Lamentablemente los recursos que se les dan, que se le asignan a ciertos dignatarios, a ciertas personas que van a respetar una dirección y que obviamente cogen el dinero como que si fueran de su hacienda, lo manejan a su antojo. No, ya es la hora de ponerles un alto. Vamos a fiscalizar, vamos obviamente a legislar y lo vamos a hacer con mano dura. Hay que endurecer las penas a aquellos políticos corruptos que tanto daño le vienen haciendo al país y por ende a nuestra provincia. Entonces no podemos permitir que lo anormal hoy nos presenten como que fue normal, pero se necesita tener voluntad y para eso gente que realmente no tenga ninguna tacha, gente que no se lo pueda acusar de actos de corrupción, que sea obviamente una persona con transparencia, que tenga un buen capital humano, solvencia, principios y valores, como quien habla, Jorge Aguilar. Por eso me alisto y nadie me puede señalar como un corrupto. Yo he trabajado en instituciones públicas y mi trajinar he mostrado no palabras, sino acciones. Por eso me identifico, Jorge Aguilar, cuando fui director de Bienestar Social en el año 2004, hice mi labor de gestión por 2 ocasiones como director en el año 2004 y también trabajé en las cárceles como director provincial. Manejé y conozco cómo es la situación y cómo es la temática dentro de las cárceles. Tengo mi experiencia y me voy a, obviamente, apuntar a lograr esos objetivos, a lograr subsanar todas esas falacias, todos esos errores y lamentablemente lo que estamos viviendo hoy, el tema de inseguridad. Hay algunos mensajes que están llegando a nuestra página de Facebook de Carlos Fioravanti, de Jorge Pincay Sánchez, Marta Sabando, Juan Rodolfo Ávila Lor y también de Jimmy López que dice un saludo a Jorge Aguilar, excelente visión para la gente de Mar y Pesca. Está llena de estructura de seguridad y obras a favor de recuperar a Manabí con una misión de unificar a Manabí y defender sus derechos. Usted decía, don Jorge Aguilar, de que la asamblea está devaluada. Y bajo ese concepto usted busca estar en la asamblea. Hay que cambiar esa perspectiva. Como lo dije inicialmente, el mal siempre va a prosperar y va a triunfar cuando las personas de bien dejamos de hacer algo. Las personas de bien ya no podemos ser meros observadores de lo que ocurre en el país, en la provincia. Ya es la oportunidad ahora, por eso pedir a todos los votantes
que sepan elegir, que vean la trayectoria del candidato, que no se dejen llevar por la lista, sino que vean la trayectoria del candidato, que realmente es una persona. Cuando nosotros observamos la trayectoria, decimos, no es un empresario, Jorge, no es un empresario que se hizo rico de la noche a la mañana. Tengo más de 30 años de trayectorias suministrando servicios de seguridad en la provincia, en el país, tanto en el sector público como en el sector privado. Y siempre hay que apuntar la trayectoria, ver las raíces de ese ser humano. Una vez que ya conocemos, saber elegir bien, porque si no, uno más del montón y de lo que hoy por hoy nos han hecho quedar mal. Nosotros, con Sociedad Patriótica, tenemos un buen equipo de personas que obviamente aspiramos a llegar a la Asamblea y a cumplir el verdadero rol. No queremos cantidad. Tenemos actualmente 137 legisladores y se van a incrementar 14 más, de acuerdo al orden poblacional. Entonces ya no hay tanta cama para tanta gente. Pues no queremos cantidad, más bien hay también que apuntar una reforma a la ley, porque reducir los asambleístas, porque queremos calidad y no cantidad, reitero. En ese sentido, en el momento que llegue a la asamblea, de llegar, hay muchos cambios de camisetazos, se dicen, de los políticos. ¿Con qué bandera de lucha llegará? ¿Y va a permanecer con el partido político que le está auspiciando o de acuerdo a las conveniencias dentro de la asamblea? Conozco este partido político, Sociedad Patriótica, tenemos nuestro líder, Lucio Gutiérrez, un asambleísta que siempre ha empuñado la bandera en defender los derechos del país como asambleísta nacional y lo está haciendo muy bien. Tenemos una gran candidata, una flamante mujer valiente como es Andrea González, que se identifica con el pueblo y se identifica con el cambio que necesita un SOS el país. Por eso me he alineado y por eso estoy convencido que de llegar a ser legislador y de hacer gobierno, vamos a lograr cambiar el destino de nuestra provincia, de nuestro país, porque la gente que tenemos es una gente que está comprometida con el pueblo, tiene vocación y tiene deseos de servir a la patria. Muchísimas gracias, Jorge. Ha sido muy agradable tenerle aquí y conocerle un poco sobre su plan de trabajo. Roberto, hemos llegado ya a la parte final de este espacio especial de noticias. Desearles a ustedes que tengan